Bienvenidos, soy el doctor Óscar Gallego y junto con el doctor Julio Cavero vamos a iniciar en el día de hoy el curso Metodologías Activas con Tecnología. En la sesión vamos a ver la parte teórica sobre las diferentes propuestas de metodologías activas que se estudiarán a lo largo del curso. Buenas tardes, y después de haber sobrevivido un poco a la lluvia, vamos a empezar, ¿no? Bueno, yo les voy a contar pues qué es lo que nosotros vamos a hacer sobre el curso, cómo lo tenemos diseñado y pues bueno, ya empezamos, la parte de fundamentación teórica que yo iba a comenzar dando hoy, pues la voy a hacer un poco más breve para que no perdamos, bueno, pues el planning que Óscar y yo hemos hecho. Ya tenéis todos los contenidos e incluso todas las presentaciones en PowerPoint que nosotros vamos a presentar, ya la tenéis puesta en la plataforma, ¿eh? Por tanto, eso nos va a permitir, digamos, poder ir un poco más rápido. Y lo primero es que, bueno, Óscar os va a contar, pues, qué contenidos hemos puesto en la plataforma y yo después empezaré a contaros la primera parte y cómo vamos a estar funcionando a lo largo del curso, ¿de acuerdo? Pues yo te lo paso a ti. Buenas tardes. Creo que ya tienen acceso al espacio en el campus virtual. Yo les voy a comentar un poco cómo hemos organizado el contenido, cómo vamos a funcionar en estos días. Sabéis que el curso no termina el jueves, sino que tenemos 2 sesiones por videoconferencia los días, creo recordar, 13 y 20 de marzo, con lo cual veremos una amplia parte del contenido en estas 4 sesiones presenciales y habrán algunas cuestiones que las veremos en las 2 videoconferencias que nos quedan pendientes. Ahora entraremos a ver las actividades, pero tal como hemos organizado el contenido, hemos seleccionado 4 metodologías activas, que serían el aprendizaje basado en problemas, basado en proyectos, basado en retos y basado en casos. Cada uno tiene un módulo de contenido en el cual, a través de determinadas preguntas, vamos a ir respondiendo a los aspectos más teóricos que el doctor Cavero irá explicando en las diferentes sesiones. Pero ahí tienen un contenido mucho más amplio sobre el que ustedes también, ya luego el doctor Cavero les explicará, tendrán que ir trabajando. La idea es que en el día de hoy, además de la explicación, la intervención del doctor Cavero sobre la parte teórica, comenzaremos a trabajar con la primera actividad. La idea es que cada día vayamos trabajando en una propuesta de actividad, formaremos grupos de trabajo, eso lo explicaremos con más detalle luego, y aquí tienen ustedes plasmadas las 5 actividades que vamos a desarrollar. La idea es que todas esas metodologías tienen unos procesos, unos pasos a seguir, y en muchos de esos pasos nos podemos apoyar en la tecnología. Y bastantes de esos pasos se repiten en la metodología que elijamos, da igual que sea basada en proyectos o basada en casos, va a haber determinadas cuestiones que las vamos a tener que hacer. Y lo que vamos a tratar es de apoyarnos en la tecnología para facilitar y mejorar el proceso que nos permite trabajar con los estudiantes en este tipo de metodologías. La parte más técnica que veremos en estos días están en un último módulo que se titula ¿Qué papel juegan las TIC? Y ahí iremos viendo a través de tutoriales y de documentación aplicaciones y software que podemos utilizar para apoyarnos a la hora de elaborar, pues no sé, el proyecto completo o una lluvia de ideas o un mapa conceptual o un vídeo de presentación de resultados, etcétera, ¿de acuerdo? Todo eso ya les comentamos que lo iremos viendo sesión a sesión y algunas de esas cuestiones quedarán para las 2 videoconferencias que tendríamos pendiente el 13 y el 20 de marzo. Con lo cual el proceso no termina el jueves, sino que termina a finales de marzo, creo que es el 26, y la idea es que avancemos todo lo posible las actividades en estas sesiones presenciales, aunque no queden completamente terminadas, pero que ustedes después dispongan de tiempo y 2 videoconferencias intermedias para poder aclarar las dudas que les puedan surgir al avanzar en las actividades y poder concluirlas de forma exitosa. ¿De acuerdo?
Bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna curiosidad antes de que empecemos. O si lo sé, no vengo, que siempre es una alternativa en estos comienzos. Bueno, pues como nos ha dicho Óscar, yo voy a empezar con la parte de fundamentación teórica. Después la idea es que ustedes ya se dividan por una serie de grupos y lo que vamos a hacer es que cada grupo hoy tiene que seleccionar una metodología de esas 4, les vamos a dejar un tiempo para que ustedes las vean por encima en los contenidos, tienen que seleccionar una metodología con la cual quieren trabajar. Una metodología, el aprendizaje basado en retos, en proyectos, en problemas, la que ustedes quieren, y con esa metodología desarrollarla y aplicar sobre esa metodología las tecnologías que nosotros vamos a ir presentando. En función del tiempo, de cómo esto vaya, y si la lluvia no interrumpe el proceso, pues la idea es que siempre vaya quedando un tiempo al final del día o de la tarde para que ustedes, algún grupo, presente al resto de compañeros lo que va haciendo. Si ustedes se dan cuenta, las metodologías, aunque desde un punto de vista didáctico están muy separadas, después se van a dar cuenta que muchos de los puntos a realizar son más o menos similares. Por tanto, el que seleccione aprendizaje basado en proyectos o basado en problemas, se va a dar cuenta que muchas veces incluso perfectamente se enlazan, ¿vale? Bien, ¿hay alguna pregunta, alguna curiosidad? Pues entonces vamos a empezar y yo voy a empezar, si no les importa, localicen ustedes esta presentación, que es con la que voy, bueno, la presentación la tengo aquí, que es sobre las metodologías activas. Y voy a coger esto. Y, por favor, cuando ustedes quieran, me interrumpen, me hacen las preguntas que consideren oportuno. Yo voy a intentar no hablar como un pedagogo, sino referirme a los conceptos claves fundamentales y, como les ha dicho Óscar, pues tienen ustedes la información ahí sin ningún problema. Vamos a ver si esto funciona. Bien, vamos a ver. El primer punto de referencia es que cuando nosotros vayamos hablando de metodologías activas, en realidad lo que estamos hablando es de un conjunto de metodologías, o todavía más interesante, un enfoque pedagógico que lo que hace es que sitúa al centro de todo el proceso instruccional, sitúa al estudiante. Incluso, por decirlo de alguna forma, lo importante, de acuerdo con estas metodologías, no es que el profesor enseñe, sino que el alumno aprenda. Eso es verdaderamente relativo. Pero lo que se viene a decir es que el proceso de enseñanza-aprendizaje hoy en día no es un proceso completamente transmisivo, entre otros motivos, porque los contenidos nosotros los ponemos y se los facilitamos a los estudiantes en la red, sino lo que es verdaderamente importante para que se produzca ese aprendizaje o para que los estudiantes adquieran esas famosas competencias de las que hablamos todo el mundo, es que el estudiante realice una serie de cosas, que el estudiante contribuya de alguna forma en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a dejar una cosa clara. Eso no significa que la metodología tradicional no sea interesante y no sea importante. El que un docente dé una conferencia, dé una parte puramente, vamos a llamarlo transmisiva, eso no debe ser criticado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es una metodología completamente válida. Y sería absurdo, como muchas veces algunos pedagogos dicen, eliminarla de un proceso donde todas las personas que estamos aquí nos hemos formado de esa manera. Lo que sí es cierto es que, como todo proceso de instrucción, la sociedad va cambiando, tenemos a nuestra disposición una serie de tecnologías que nos permiten hacer las cosas diferentes. Pero eso no significa que lo que nosotros vayamos a decirles tenga que suponer o se plantee una ruptura total con lo que en un momento pues todo el mundo hemos estado haciendo. La mejor metodología es la que permite que el estudiante adquiera las competencias que nosotros
digamos, hemos previsto en el proceso de diseño para formarse. Como hemos dicho esta mañana en el curso que estamos dando sobre inteligencia artificial, y es lo mismo que pensamos con la tecnología sobre la metodología no es la panacea que resuelve los problemas educativos. La tecnología es simplemente un recurso que si nosotros nos apoyamos en diferentes metodologías, pues se va a producir una acción formativa exitosa. Pero la mejor tecnología es la que resuelve un problema de comunicación con los estudiantes. Alguna vez una simple fotocopia y otras veces pues toda la parafernalia de la inteligencia artificial, la realidad virtual, etcétera, etcétera, etcétera. Se lo digo para que tengan claro cómo nosotros pensamos, tanto el doctor Gallego como yo, y yo soy catedrático de tecnología educativa. No porque un docente utilice la última tecnología al uso, es mejor docente que otro. No porque un docente utilice la última metodología emergente, disruptiva, el nombre que ustedes quieran, en sí mismo el proceso de calidad. El proceso de calidad, cuando yo lo he pensado, he analizado los problemas de comunicación que tengo, he analizado el diseño y elaboro un proceso. ¿De acuerdo? Bien, todas estas metodologías tienen una serie de características, y eso sí es importante que como docente nosotros lo asumamos. Una es que el aprendizaje se concibe como un proceso constructivo por parte del estudiante, no transmisivo. Como decía en un momento un psicólogo, yo puedo aprender de dos formas específicas. Puedo aprender de una forma memorística o puedo aprender de una forma significativa. Todos hemos aprendido de una forma memorística y funciona, pero también todos tenemos que reconocer que rápidamente lo olvidamos. Cuando en un momento nosotros aprendemos de una manera significativa es cuando nosotros hemos buscado relaciones con nuestra estructura cognitiva de la nueva información que nos presenta con la que nosotros poseemos. Y donde no solamente ha sido un sumatorio, sino que relacionamos lo que nos van a presentar con lo que nosotros vamos a hacer. Otra cuestión importante es que el proceso de aprendizaje se concibe de alguna manera autodirigido por el estudiante. Y digo de alguna manera, porque en realidad lo importante es cómo nosotros diseñamos ese proceso para que el estudiante empiece, digamos, a trabajar con los contenidos, a trabajar con los compañeros, a trabajar con nosotros, etcétera, etcétera. No consiste en darle algo y decirle al estudiante, ahí tiene esa información, sino diseñar una situación de aprendizaje y diseñar unos materiales para que interaccionando con esos materiales, interaccionándonos con nosotros y con los compañeros, pues se pueda producir ese proceso de aprendizaje. Otras son metodologías, y eso es lo verdaderamente importante, sobre todo para ustedes del ámbito de la ciencia económica, que sitúan o pretenden situar al estudiante en contextos reales. Sean reales o sean reales simulados. Pero lo que se persigue es que el sujeto, esa información, esos contenidos que le estamos transmitiendo, estén relacionados con el proceso, vamos a llamarle laboral, con el proceso de investigación o con el proceso de comunicación que ellos se van a encontrar en la vida real. Son tecnologías donde, bueno, se van a utilizar diferentes tipos de metodologías y diferentes tipos de combinaciones. El aprendizaje por pares, el aprendizaje autodirigido, el aprendizaje de forma independiente, etcétera, etcétera. Es cierto que desde un punto de vista metodológico nosotros os vamos a presentar las metodologías en estado puro. Pero cuando nosotros damos clases, esas metodologías se van combinando y nadie puede decir, si yo no hago esto, yo ya me salgo del aprendizaje basado en proyectos o yo ya me salgo del aprendizaje basado en casos. No. Después el profesor tiene que tener la suficiente libertad para combinar todas esas metodologías. Son, por tanto, también actividades y metodologías que cuando se han llevado a cabo investigaciones, como contextualizan lo que el lo que el estudiante tiene que hacer, son altamente motivacionales. Esto tiene un problema para los estudiantes y yo lo diré al final. Bueno, para los estudiantes y para nosotros, también. Pero lo que sí es cierto que en la gran mayoría de investigaciones que se han hecho son metodologías que cuando se utilizan, el nivel de aceptación que muestran los estudiantes y la motivación
es verdaderamente útil e importante. Y son metodologías que potencian el desarrollo de competencias comunicativas con los estudiantes. ¿Por qué? Porque la gran mayoría acaban en que al final tienen que hacer algo que tienen que ser comunicado, bien de forma grupal, bien de forma individual o bien a través de diferentes, digamos, de diferentes materiales que crean. Son totalmente motivacionales y despiertan esa actitud positiva y potencian o deben intentar potenciar el pensamiento crítico en los estudiantes. El que lo potencien o lo potencien no depende de la metodología, dependen de cómo ustedes diseñen esa acción formativa. ¿Vale? Bien, una cuestión, hay una diversidad. Es más, incluso en un momento a nosotros nos han pedido esta mañana que os hablemos de lo que son las actividades y a ver cómo en uno de estos días los metemos. Nosotros vamos a presentar 4 de las más usuales. Pero ojo, cuando por ejemplo uno aplica gamificación, también puede estar haciendo una metodología activa. O cuando uno aplica esa metodología de la clase invertida, también está haciendo una metodología activa. Pero nosotros nos vamos a centrar en esas 4, que son las que hemos visto, que son las que más, digamos, se utilizan en el terreno de las ciencias, de las ciencias económicas y tal. Como les dijo Óscar, a lo largo de cada una de esas metodologías, ustedes van a ver siempre las respuestas a estas 5 preguntas, más una que nosotros hemos incorporado en el curso que se ha diseñado para ustedes. Primero, ¿en qué consiste? ¿Cómo se pone en acción? ¿Cuál es el papel que desempeña o debe desempeñar tanto el docente como el estudiante? ¿Qué tipos de aprendizaje fomenta? ¿Cómo pueden ser evaluadas por parte del docente? ¿Qué dificultades puede tener el docente para ponerla en su puesta en acción? Y al final se van a encontrar ustedes algunos ejemplos de la aplicación de esa metodología en el terreno de ciencias económicas. Lo que nosotros, que somos pedagogos, hemos podido, digamos, encontrar y pensar y ver en las posibilidades. ¿Vale? Bien, eso como he repetido, y poco más o menos, y para ganar tiempo, vamos a irnos a las limitaciones. Primera limitación que esto tiene. No todos los alumnos quieren trabajar en grupo y quieren trabajar, entre comillas, el concepto de trabajar. Por ejemplo, cuando los profesores aplicamos la metodología de la clase invertida, donde le mandamos que lean una serie de documentos y después puedan hacer algunas metodologías activas en clase, la gran mayoría de muchas veces nos encontramos que los estudiantes no han leído y no han trabajado con esos documentos. Esa es una limitación. Nosotros en su momento hablamos mucho de aprendizaje colaborativo y demás, y una vez hicimos una investigación preguntando a los estudiantes si les interesaba el trabajar en grupo, trabajar en redes sociales y trabajar mediante el aprendizaje colaborativo, y nos encontramos que una gran mayoría de estudiantes no querían trabajar y no preferían trabajar en grupo. Luego, eso es una limitación que nos podemos encontrar. Otra, esto tiene más tiempo para nosotros como docentes y más tiempo para el estudiante. Y lo digo, más tiempo para nosotros como docentes y más tiempo para los estudiantes. De ahí que una recomendación, trabajen ustedes en grupo. Los profesores universitarios tenemos pasión por el conocimiento, pero no queremos conocer a nadie. Tenemos nuestro PowerPoint y parecemos como el Señor de los Anillos, mi tesoro, y no lo comparto. Si ustedes empiezan a trabajar con estas metodologías de forma conjunta y en grupo, se van a beneficiar todos. Porque si un grupo hace un diseño de metodología para un tema concreto apoyado en el estudio de casos, y otro hace otro y otro hace otro, y lo comparten ustedes, pues eso van a tener diferentes posibilidades. Más todavía, como en su momento les hablará Óscar, de cómo en muchos casos de ustedes los contenidos ya se los da la universidad o han sido elaborados por otros profesores. Sobre esos contenidos elaborados por profesores se puede trabajar con la inteligencia artificial para perfectamente conseguir estudios de casos, métodos de proyectos, etcétera, etcétera, más significativos.
Otra limitación. Muchos estudiantes tienen dificultad para adaptarse a este tipo de metodología. De ahí que otra recomendación es que si tomamos la decisión de trabajar con metodologías activas, las primeras actividades sean fáciles de llevar a cabo por el estudiante. Y es más, como se dice muchas veces en el ámbito de la educación a distancia, que las primeras cosas que hagamos sirvan más para que el estudiante tome contacto con la plataforma y para socializarse los estudiantes, que no simplemente como elemento de transformación de contenidos, ¿no? Y la última, la forma de evaluación tenemos que cambiarla. Esos son, digamos, bueno, y sobre la evaluación, fíjense la que en un momento se lió cuando apareció hace cerca de un año el ChatGPT y todo el tema del plagio, la ética, etcétera, que se planteó en las universidades. Estas son, digamos, una serie de limitaciones que todo profesor que vaya a asumir cualquier tipo de metodología activa tiene que darse cuenta. Esto es más trabajo para el docente. No le vamos a decir esto es más fácil, no, esto es más trabajo. Si se va uno organizando, pues al final ocurre que puede tener, por ejemplo, un bloque de 10 o 20 estudios de casos, métodos de proyecto, aprendizaje en reto o lo que sea, y cada profesor puede seleccionar con sus alumnos lo que en su momento, digamos, les sea más conveniente. Bien, de lo comentado hasta ahora, ¿alguna duda, alguna curiosidad? Vamos a dejarlo claro. Como nosotros vamos a estar aquí 4 días, no pensarán ustedes que nosotros vamos a estar 4 horas todos los días hablando solos. Así que les agradeceríamos que cuando ustedes lo desean formulen una pregunta y demás. ¿Queda más o menos claro lo que queremos decir? En realidad cuidado, esto es que nosotros como docentes tenemos que cambiar el rol, que nosotros como docentes lo que nos vamos a situarnos en una posición que es de diseñar la situación de aprendizaje y que el alumno lo que va a trabajar sobre unos contenidos que nosotros hemos elaborado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta, alguna curiosidad? Pues vamos a pasar ahora a todo el cúmulo de tecnologías que nosotros podemos utilizar para esto. Nosotros no las vamos a, lógicamente, no vamos a contar todas. Pero evidentemente lo tienen ustedes en la presentación que hemos puesto y ya es cuestión de que vayan seleccionando. Vamos a ver. Vamos. Vale. Perdone. ¿Cómo se llama? Nelson Chávez te llamó. Sí, Nelson Chávez te llamó. La pregunta era, uno es un poquito así, diría, nosotros trabajamos más a distancia, entonces ahí nosotros trabajamos más con clases a distancia. Lo que usted dice que una limitación es el trabajo del grupo. O sea, la gente de distancia, o sea, nos cuesta bastante trabajar en grupo y confiar en otras personas que no se ven. Mi pregunta sería, ¿qué estrategia podemos usar para que las personas que son así de distintos lugares puedan trabajar en grupo? Realmente sí les cuesta, o sea, les cuesta sobre todo parece confiar en otras personas. Entre mujeres trabajan bastante, pero hay grupos de así, pues cuesta mucho. Vamos a ver, si mal no he entendido, ¿qué podemos hacer para que los alumnos trabajen en grupo y tal y tal? Vamos a ver, yo les digo lo que yo hago, porque esto de que para que los estudiantes trabajen en grupo, lo primero que tenemos que cambiar es la metodología de evaluación de los estudiantes. Esa es la clave. Si el estudiante se da cuenta que nosotros vamos a utilizar una metodología en la cual nos vamos a enterar perfectamente de lo que están haciendo cada uno, automáticamente los alumnos empiezan a saber trabajar en grupo. Otra cosa que nosotros hacemos y nos da resultados. Nunca trabajamos con el producto de los estudiantes, trabajamos con el proceso. Y en medio del proceso vamos haciendo una serie de tutorías que nos va permitiendo qué cosa ha hecho el estudiante.
Y algunas veces le decimos a los estudiantes, bueno, usted puede trabajar de forma individual, porque habrá metodologías activas donde el estudiante va a trabajar de forma individual haciendo diferentes cosas. A lo mejor uno hace una entrevista en un sitio, otro hace la transcripción y el análisis, otro hace la presentación y demás. Pero después lo que le pedimos es que nos expliquen cómo esas partes individuales la han negociado y la han construido. Ese es uno de los verdaderos problemas que tiene las metodologías activas. Si nosotros trabajamos exclusivamente con los productos que nos entregan los estudiantes, es muy difícil hacerlo. Nosotros cambiamos la forma de evaluación, que sepan que esto, y ojo, también hacemos una cosa, que eso públicamente no lo puedo decir. Cuando nosotros vemos que en un grupo hay una serie de personas que se han beneficiado, bajamos la nota del grupo. Y nos hemos encontrado con el paso del tiempo que algunas personas han venido y nos han dicho, hombre, es que fulanito no ha trabajado nada. Digo, eso es problema del grupo. Os organizáis o eso va a repercutir. Y después también, dentro de las rúbricas que ponemos de evaluación, utilizamos otra cuestión, y es que la valoración final del grupo, de la calificación, está relacionada también con el número de personas que lo conforman. Y que a mayor número de personas, o sea, un trabajo puede ser igual de bueno, pero que si un trabajo es muy bueno, está hecho por 3 estudiantes y otro está hecho por 5, es lógico que si a uno tú le pones un 9, al otro le vas a poner el 8. Porque lógicamente el nivel de trabajo individual que han hecho es de esto. Pero fundamentalmente yo creo que es la tutoría, el que el profesor pueda tener un buen seguimiento, y además incluso tutorías individuales, no con el grupo, sino, oye, ¿tú qué estás haciendo dentro del grupo? Y todo este tipo de cosas. Eso es lo que nosotros hacemos y más o menos nos da buen resultado. Bien, ¿hay alguna otra pregunta, alguna otra curiosidad? Pues en las tecnologías. Vamos a ver, ¿quiénes de ustedes están familiarizados con la taxonomía de Bloom para la época digital? ¿O suena o no suena? ¿O suena más o menos? Bien, vamos a ver. Hay una cosa que es importante dentro de las metodologías activas y la taxonomía de Bloom. Si ustedes se fijan, en la taxonomía de Bloom para la época no digital, o las primeras cuestiones que hizo Bloom, esto llegaba hasta evaluar, como diciendo el mayor nivel, digamos, de competencia que puede adquirir un estudiante. En el caso de la taxonomía de Bloom para la época digital, la última categoría no es evaluar, sino es crear. Y esto es lo que pone en acción todas las metodologías activas, porque todas las metodologías activas finalizan con que el estudiante tiene que hacer un producto. Dar una solución, resolver un problema, crear un material, etcétera, etcétera. Ese es el primer punto. El segundo, es que si yo pongo todas lo que pueden ser las diferentes categorías de la taxonomía de Bloom, recordar, comprender, aplicar, evaluar y demás, pues en función de lo que yo quiera estar haciendo, lo que voy a proponer, voy a estar es haciendo que el estudiante adquiera un nivel de pensamiento más profundo. Si yo me sitúo en que creen una serie de conocimientos, estoy buscando el nivel más amplio y más profundo de conocimiento. De ahí que esto es un reto para nosotros. Yo puedo crear y utilizar metodologías activas que me muevan solamente aquí, en aplicar. El reto para ustedes es empezar a subir y pedirle a los estudiantes que vayan creando contenido. Acuérdense que una de las características que tienen que tener los estudiantes en esta época de la sociedad del conocimiento no es que sean consumidores de información, sino que sean también prosumidores de información. Y eso todavía en el ámbito de la disciplina de ustedes es mucho más importante. ¿Y qué tecnologías pueden ustedes utilizar? Esto es un poquito complicado, y lo tendrán que leer, y más todavía después de habernos mojado la lluvia y todo esto, ¿no? Pero hay un autor que se llama Carrington,
¿Qué es lo que es lo que intentó? Es relacionar las diferentes categorías de la taxonomía de Bloom con diferentes herramientas de la web 2.0 que yo podía utilizar. Y cómo, en un momento, pues, qué tipo de actividades yo podía hacer. Por ejemplo, para crear, podría utilizar todo este tipo de herramientas de la web 2.0, podría pedirles que crearan un vídeo, una presentación multimedia, una narración, un podcast. ¿Cuál sería el verbo que yo tuviera que utilizar para, en su momento, sugerirle lo que tenían que hacer y en qué categoría me iba a mover? Esto también se ha complicado un poco porque si ustedes, hay una institución, yo me he quedado con el último, que siempre analiza y hace un estudio internacional sobre cuáles son las 100 herramientas que utilizamos más los docentes en toda, digamos, nuestra actividad profesional, ¿no? Y bueno, pues aquí las tienen ustedes. Seleccionen ustedes las que en su momento, digamos, se encuentren más a gusto y demás. Pero también pueden utilizar la misma rueda de Carrington, pero esta vez utilizar y relacionar con app de la inteligencia artificial. Dicho de otra forma, ustedes pueden utilizar una diversidad bastante amplia de tecnologías. ¿Cuál es la mejor? La que le resuelva el problema de comunicación con sus estudiantes. No hay una tecnología, una app mejor que otra, sino la app mejor que otra es la que en su momento le pueda, digamos, facilitar y demás. Dicho de otra forma, ustedes tienen, porque dentro de las metodologías activas los estudiantes tendrán que buscar información, pues tienen todas las, digamos, las herramientas que ustedes ven ahí. Desde la más moderna, como puede ser ChatGPT, en la versión más simple, más económica, la 3.5, o ya la 4 a nivel, digamos, más de costo y más profesional, o todas. Desde Mendeley, desde ERIC, ResearchGate, Google Académico, Bing, también como herramienta de inteligencia artificial. Eso no está mal que al principio, cuando ustedes vayan a aplicar las metodologías activas con los estudiantes, les hagan una cosa como esta. Porque si no, los estudiantes van a empezar a irse al Google o al ChatGPT y lo primero que salga se lo van a creer. Entonces es bueno que los estudiantes digan, bueno, yo tengo aquí un cúmulo de posibilidades y herramientas. Dense cuenta que eso de formar a los estudiantes también es una competencia digital que nosotros tenemos que desarrollar. Si ustedes se van al marco de la Unión Europea en competencias digitales, donde el docente tiene 3 grandes áreas de competencia, la primera es desarrollo profesional, cómo nosotros utilizamos las tecnologías con nuestros compañeros, con la institución, con el ministerio, con los padres, etcétera. La segunda es toda la dimensión pedagógica, cómo nosotros utilizamos estas tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y el último área competencial es empoderar a los estudiantes con las tecnologías. Por tanto, y ahí tienen ustedes una amplia gama en, digamos, información. ¿Y qué herramientas se pueden utilizar ya para filtrar y seleccionar la información? Pues ahí tienen ustedes un gran bloque. Desde Scopy, que es una curaduría de contenido, hasta, pues bueno, Mendeley, que para identificar artículos científicos y demás resulta verdaderamente interesante, o otro tipo de herramientas. Y tienen también una diversidad de herramientas para que los estudiantes creen contenido, porque al final siempre los estudiantes tendrán que entregar un producto. Y bueno, aquí esto es casi verdaderamente inagotable. Desde el más conocido PowerPoint hasta, bueno, todas las que usted quiera, hasta apps específicas que incorporan, por ejemplo, HTTP
4, pues permiten que uno cree un video, cree una animación de 1 minuto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo tengo también herramientas para la difusión de la información. ¿Por qué? Porque muchas herramientas, muchas metodologías activas acaban con que esa información sea después dada o bien a la comunidad, o esa información sea dada científica o a la comunidad social en su momento, ¿no? Y ahí, pues desde los famosos YouTube, Vimeo, Twitter, redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y también tengo una serie de herramientas de comunicación. En su momento, nosotros todo esto también lo vamos a ir uniendo con una serie de herramientas que les va a permitir, digamos, incorporarlas. Pero, pues ustedes pueden desde, bueno, herramientas para, digamos, escribir correo electrónico, herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica, herramientas de audio, herramientas de videoconferencia y demás, ¿no? Y evidentemente tienen herramientas también para gestionar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los LMS, ustedes en concreto tienen el Canva, nosotros en la universidad tenemos Blackboard, pero también puede haber de distribución libre como Moodle. Es decir, van ustedes a trabajar con las metodologías activas, también trabajando con un cúmulo de tecnologías que nosotros hemos seleccionado algunas, que por ejemplo cuando ustedes quieran trabajar con el método de proyecto, el estudio de casos, con una herramienta específica pueden organizar todo lo que tienen que hacer los estudiantes y demás. Bien, pregunta, bueno, ya de camino sí les digo, este es nuestro correo electrónico y esta es también la página de nuestro grupo de investigación donde ustedes se pueden encontrar información adicional. Venga, preguntas, curiosidades. Bueno, tras haber visto la parte teórica sobre las metodologías activas, una parte de la teoría, lógicamente, vamos a trabajar en la primera actividad. Para ello hemos dividido a todos los profesores en grupos y tendrán que revisar el material que hemos aportado a través del campus virtual y elaborar una propuesta de actividad utilizando una metodología activa, la que ellos decidan según la idiosincrasia de la asignatura, de las materias que estén impartiendo. Bien, bueno, terminamos la primera sesión del curso Metodologías Activas con Tecnología, tras haber hecho una revisión teórica de diferentes propuestas de metodologías activas y haber comenzado la elaboración de la primera actividad con los profesores conformados en distintos grupos. Nos vemos en el próximo vídeo.